Seguimos resolviendo triángulos utilizando el teorema de los senos y el teorema del coseno. Esta vez con muchos apartados, un problema muy largo pero muy interesante. Resuelve los siguientes triángulos. Vamos a ver, me dan A, B, C minúsculas, es decir, los tres lados. Recuerda que tenemos la costumbre de, si a un lado lo llamo A, el ángulo que abarca ese lado lo llamo también A mayúsculo en este caso. B, B, C, C. Así se puede definir bien el teorema de los senos. Recuerda, un lado entre el seno y el ángulo opuesto siempre es constante, sea cual sea el lado que elijas. El teorema del coseno nos dice algo así como el teorema de Pitágoras pero ampliado, ya que un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de ellos por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Aplicaremos un teorema u otro, depende de la situación. En esta tabla un poco lo resumo. Si conozco los tres lados, quiero los ángulos, aplicaré el teorema de coseno. Si conozco dos lados y el ángulo que lo abarcan, también el teorema de coseno. De esa forma ya haré el lado A y a partir de entonces pues ya puedo utilizar el teorema del seno si quiero, pero empiezo con el teorema del coseno. Aquí puedo empezar con el teorema del coseno o el seno, cuando conozco dos lados, pero el ángulo no es este, sino uno que no es el que abarcan, o bien este o bien este, y utilizaré siempre el teorema de los senos cuando conozco solamente un lado y dos ángulos. Claro, el tercer ángulo es lo que falta hasta 180. Bueno, con tanto apartado creo que me va a salir todas las situaciones. Empezamos. Apartado A. Yo los triángulos siempre los voy a dibujar igual, algo así, aunque no esté bien dibujado. Vértice A, B y C. Esta vez me dan los lados A, 12, el lado B, este, 16 centímetros, y este 10. Está mal dibujado, desde luego. El lado mayor lo he hecho yo el más pequeño, pero no importa para los cálculos. Observa que estoy como en la primera situación. Quiero hallar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bueno, pues es el teorema del coseno el que hay que utilizar. No sé, por ejemplo, empiezo hallando el ángulo A. Para eso escribo lo siguiente. Esta fórmula. A al cuadrado, el lado A al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 10 al cuadrado. Como el teorema de Pitágoras, pero ahora ya no hay hipotenusas y catetos. Y le resto el doble de 16 por 10 por el coseno que abarcan, que es justamente lo que quiero hallar. De aquí despejamos coseno de A y la calculadora me va a dar el ángulo A. Tenemos estos números, pasa 356 al primer miembro y ya veo que coseno de A es igual a menos 212 partido de menos 320. Al final positivo 212 partido 320. No pierdo el tiempo simplificando, ya hallo el ángulo A que tiene este coseno con la calculadora. Es 0,6625 esa división, todo es un decimal exacto. Y ahora ocurre que la calculadora me va a dar un ángulo, ¿verdad? Un ángulo del primero o del segundo cuadrante. Si este número hubiera sido negativo, me lo hubiera dado el segundo cuadrante, un ángulo mayor de 90. Si es positivo, como en este caso, me lo va a dar del primer cuadrante. Ya sé que hay otro ángulo en el cuarto cuadrante que tiene el mismo coseno, pero ese no nos interesa, ya que el ángulo siempre está entre 0 y 180. En fin, que el ángulo que me da la calculadora va a ser el bueno, no tengo que pensar nada más. En cambio, en el teorema del seno sí que habrá que pensar algo más, porque entre 0 y 180 hay dos ángulos con seno positivo. La calculadora da 48 grados y pico. Pasemos a hallar el ángulo B, por ejemplo. Volvería a utilizar el teorema del coseno. Es verdad que también podría utilizar ya el teorema del seno, porque conozco este ángulo. Pero siempre que utilizo el teorema del seno, tengo más problemas a la hora de decidir qué ángulo es, porque hay dos posibles soluciones, una o ninguna. El teorema del coseno nunca va a presentar ese problema. Bien, ahora digo 16 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos el doble de 10 por 12 por el coseno de B. Bien, hacéis operaciones. Voy a despejar ya coseno de B porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Veréis que os da menos 1 partido de 20. El ángulo cuyo coseno es menos 1 partido de 20 está en el segundo cuadrante, aunque hay otro en el tercero, pero si no me interesa, me da 92 grados y pico.
algo más de 90 grados, como ya os decía. Ya tenemos B y A. Para hallar C puedo utilizar nuevamente el teorema coseno, o lo más rápido, o casi igual de rápido, es a 180 restarle los dos ángulos obtenidos. Y obtenéis el ángulo 38 y pico. En fin, hay error de redondeo. Lo estoy dejando en grados, podría dejarlo en grados, minutos y segundos. Esta es la solución en grados, minutos y segundos cada uno de los ángulos. Apartado B. Dibujamos un triángulo cualquiera, vértices A, B y C. Esta vez me dan el lado B minúscula, es decir, este es 22 centímetros, C minúscula, este lado, y el ángulo C, este ángulo. Por tanto, tengo que hallar este ángulo y este lado. Conocemos dos lados, pero no el ángulo que lo abarca, sino otro. Es esta situación. Dos lados, pero no el ángulo que lo abarca, sino otro. Podemos utilizar el teorema del coseno para hallar este lado, en este caso la A, o bien el teorema del seno y empezar hallando uno de los ángulos. Vamos a hacer este ejercicio de las dos maneras para ver las ventajas y desventajas. Si empiezo utilizando el teorema del seno, conozco este lado y conozco el ángulo opuesto. 7 entre el seno de 40 es igual a 22 entre el seno de B. De aquí hallaré el ángulo B, pero con ese problema de que puede haber dos soluciones. Ya lo he dicho muchas veces. Operamos y hallamos el seno del ángulo B. Y obtengo 2,02. Claro, no hay ningún ángulo que tenga ese seno. Y es que esta situación no puede plantearse nunca. Podríamos haber llegado al mismo resultado con el teorema del coseno. Observad. Intento hallar la A minúscula, pero no escribiendo A al cuadrado igual a, sino 7 al cuadrado, es decir, este lado C es igual a 22 al cuadrado más A al cuadrado, menos el doble de 22 por A por el coseno de la C, que lo sé, que es 40. Como veis, llego a una ecuación de segundo grado. Hago operaciones con la calculadora y esta es la ecuación de segundo grado que se plantea. Ahora ya pasamos a hallarla A y no nos saldrá solución, es decir, el discriminante será negativo. El discriminante es menos 604. ¿Veis? Llegamos al mismo resultado. Solución imposible. Apartado C. Triángulo de vértices A, B y C. Y vamos a ver esta vez, conocemos la B minúscula, es decir, este lado es 4 centímetros, la C minúscula 3 centímetros, y luego el ángulo A, este ángulo es 105. Queremos hallar el lado A y luego los ángulos B y C. ¿Cómo empezamos este ejercicio? Pues esta vez claramente por el teorema del coseno. Estamos en esta situación, conocemos dos lados y el ángulo que lo abarcan. Hallamos el lado A muy fácilmente, ya que podemos decir que A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, menos el doble de 4 por 3, por el coseno del ángulo A, 105 grados. Ahora ya es cuestión de coger la calculadora y operar. Nos da 31 y pico. Cuantos más decimales, menor es el redondeo. La A es la raíz cuadrada de este número. Positiva, claro, porque estamos hablando de la longitud de un lado. Son centímetros. Una vez que ya sabes la A, tenemos que pasar a hallar los ángulos. Podemos utilizar el teorema del coseno nuevamente o el teorema de los senos. El teorema de los senos tiene menos cálculos, pero también tiene un problema y es que tenemos que decidir qué ángulo es. Hay dos soluciones, a veces una, a veces ninguna. Pero claro, viendo que este ángulo es 105 grados, estos dos ángulos tienen que ser agudos, menores de 90. Desde luego el triángulo no está muy bien dibujado. Bien, pues teorema de los senos. Vamos a hallar, por ejemplo, el ángulo B. Y es que sabemos el lado A y el ángulo A también. Ya sabéis, un lado A entre el seno del ángulo opuesto, 105, es igual que un lado B, 4 en este caso, entre el seno del ángulo opuesto, es decir, de B, que es el que quiero hallar. De aquí despejamos seno de B y obtenemos 0,6915.
Ahora voy a la calculadora y hallamos el ángulo B. Pero claro, entre 0 y 180 grados hay dos ángulos, uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante. Ya he dicho que solamente será el del primer cuadrante, pero quiero hallar los dos para que entendáis esta situación problemática. Ocurre siempre que quieres hallar un ángulo utilizando el teorema de los senos. La calculadora dice que es el ángulo 43,756 grados, pero su suplementario también tiene el mismo seno. Si no lo recordáis, recurrid a la circunferencia goniométrica. Si represento el ángulo 43 grados y su suplementario, que por cierto es del orden de 136 o 37 grados, todo cuestión de redondeo, el seno, que es la y de este punto, la ordenada de este punto, coincide en ambos casos, porque son suplementarios. Realmente es 136,24 y pico, pero lo he dicho antes, tenía que ser un ángulo agudo. Este ángulo no puede ser porque ya entre los dos, estos dos sumarían más de 180. Hay ocasiones donde las dos soluciones son válidas. Esta vez no. Solo me falta el ángulo C. Puedo hacerlo de dos maneras, aplicar el teorema de los senos otra vez, o a 180 grados restarle los dos ángulos que ya conozco. Obtengo el ángulo 31,2439 aproximadamente grados. Vamos a dejar la solución clara. Siempre hay error de redondeo. Si nos da lo mismo es por el redondeo. Tiene que dar aproximadamente estos números. Apartado D. Conocemos el lado A, 4 metros, y dos ángulos, B y C. B es 45 y C 60 grados. Tenemos que hallar el lado B, el lado C y el ángulo A. Si solamente conocemos un lado, no podemos nunca aplicar el teorema del coseno, ya que en este teorema aparecen los tres lados. Y es que estoy en esta última situación, donde hay que aplicar el teorema de los senos. Por cierto, el ángulo A no me lo dan, pero el ángulo A es muy fácil, ya que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. A es 75 grados. Y es que lo necesito para ahora aplicar el teorema de los senos. 4 dividido el seno del ángulo A, en este caso es 75, es igual a ver, si hallo primero B, pues AB partido seno de 45. Para hallar lados, el teorema de los senos va fenomenal, no hay problema. Se despeja y el número que obtienes es el que es. Aquí está despejado, ahora cogemos la calculadora y operamos. Obtenemos 2,9282. Estos son metros. Ya tenemos B. Para hallar C, nuevamente utilizo el teorema de los senos, que también podría utilizar el teorema del coseno, pero de luego termino antes con el teorema de los senos. 4 entre seno de A, es decir, 4 entre seno de 75, es igual a C partido seno de 60. También podría haber dicho B, que es conocido, partido seno de 45, igual a C partido seno de 60. Pero siempre prefiero utilizar en las fórmulas los datos que me dan y no los que yo he calculado. Por un simple motivo, si yo me equivoco en uno de los datos, esta información obtenida no me afecta ahora al cálculo de C. Cogemos la calculadora y operamos. Es 3,5863 metros. Pero es un triángulo acutángulo, los tres ángulos eran menores de 90 y los lados entonces son 4, 2,9, 3,5, es decir, lados, bueno, no iguales evidentemente, pero no muy diferentes, ya que los ángulos tampoco lo son. Bueno, esta es la solución. Nos quedan 4 apartados más. Voy a borrar todo lo que he hecho para hacer los 4 siguientes apartados. Apartado E. Conocemos el lado B minúscula, 5 metros, y los ángulos A y C coinciden y son de 35 grados. El triángulo entonces es isósceles. Insisto que nunca estoy dibujando bien el triángulo, evidentemente este ángulo no es igual que este. Tenemos que hallar el lado C, el lado A y el ángulo B. Nuevamente conozco un lado solo, es imposible aplicar el teorema del coseno. Vamos a ver el teorema del seno. Podría decir 5 partido seno de B, pero no sé qué vale B. Igual que antes lo hallo fácilmente, ya que B
es lo que falta hasta 180, la suma de los tres ángulos es 180 grados. Empezamos entonces hallando el ángulo B, 180 menos 70, 110 grados. Este apartado E es esta situación y es igual que el apartado D. Aplicamos entonces el teorema de los senos para hallar, por ejemplo, la A. Decimos 5 partido el seno de B, que es 110, es igual que A partido seno de 35. Me da 3,0519 y estos son metros. Para hallar la C haría lo mismo, yo tendría el mismo resultado, porque es isósceles y realmente sería como cambiar la A por la C, piénsalo un poquito. Luego la solución la dejamos clara, el ángulo B es 110 grados y los lados A y B son iguales a 3,0519 metros. Apartado F. Nunca estamos dibujando los triángulos bien, esta vez lo voy a hacer. El triángulo es isósceles, el ángulo A, y aquí voy a poner C, son de 35 grados, tendrá que ser algo así. Esto mide 5 y esto mide 3 y pico, ¿no? 35 grados, y este es el ángulo grande, 110. Esto que acabo de hacer, dibujar el triángulo bien, lo podéis hacer vosotros en todos los ejercicios, en todos los apartados anteriores que he hecho. Apartado F. Conocemos A minúscula y B minúscula, es decir, este lado es 10 centímetros, B minúscula, este es 10 centímetros también, por tanto nuevamente es isósceles, y este ángulo 40 grados. Tenemos que hallar este lado y estos ángulos. Este ejercicio se puede hacer sin conocer estos teoremas, ya que al ser isósceles podemos trazar la altura, queda dividida la base en dos partes exactamente iguales, y el ángulo que se forma aquí sería la mitad, 20 grados y 20 grados. Utilizando las definiciones de seno, coseno y tangente en el triángulo AC y este punto medio, en fin, se podría hallar. Luego lo hago, si queréis, de esa forma también. Vamos a hacerlo ahora aplicando los teoremas, que es lo que estamos aprendiendo. En esta situación, dos lados y el ángulo que lo abarca es el teorema del coseno, es esta situación. Dos lados y el ángulo que abarca esos dos lados, ¿no? Es la forma de empezar. Luego ya si queréis aplicamos el teorema del seno o lo que queráis. Bien, teorema del coseno. Decimos c al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble de 10 por 10 por el coseno del ángulo C de 40 grados. Cogemos la calculadora y operamos. Nos da 46,79 y pico. C, por tanto, la raíz cuadrada de este número positivo, aproximadamente 6,84, redondeando, y estos son centímetros esta vez. Para hallar los ángulos A y B se me ocurren dos formas. Una, el teorema del seno, ya que conozco el lado C, pues 6,84 partido seno de 40, igual que 10 partido seno de B, y de ahí se halla B. Pero al ver que es isósceles, los ángulos A y B son iguales. Y si son iguales y suman 180 grados, quiere decir que 40 grados más el ángulo A más el ángulo B, que es también el ángulo A, es igual a 180. De aquí hallamos el ángulo A. 180 menos 40 son 140, como es la mitad, 70 grados. El ángulo B, 70 grados también. Si aplicáis el teorema del seno, veréis cómo os da 70 grados. Imaginaros que no conocemos el teorema del coseno. Este ejercicio lo hacemos rápidamente, también de otra manera. Ahora voy a intentar dibujarlo bien. Es un triángulo isósceles, 10, 10, y esto tiene que ser 40 grados. Parece que sea equilátero, este ángulo tiene que haberlo hecho más pequeño. Tengo que hallar la C. Trazo la altura, que al ser el triángulo isósceles, si llamo M a este punto, el triángulo AMC es rectángulo igual que el BMC, y este lado de aquí es la mitad de C, es C medios, y este ángulo de aquí es la mitad de 40 grados, es decir, 20 grados. Puedo decir entonces que el seno de 20 grados en el triángulo AMC, lo voy a escribir aquí, AMC, el triángulo rectángulo, y por tanto el seno de 20 grados es el cateto opuesto partido hipotenusa. De aquí despejamos la C,
me va a quedar 20 por el seno de 20. Cogéis la calculadora y os tiene que dar el mismo resultado. Claro que sí. Y piensa que si este ángulo es 20 y este es un ángulo recto, este tiene que ser 70 para que los tres ángulos sumen 180. Prácticamente ha sido más fácil que aplicando el teorema de coseno, pero claro, todo gracias a que el triángulo es isósceles, si no, no queda el lado, la base, vamos, dividida en dos partes iguales, ni este ángulo, la mitad de 40. Apartado G. Conocemos el lado A, que es 5 centímetros, el ángulo A, 75 grados, y el ángulo B, 45 grados. Un lado solo, teorema de coseno imposible, tendrá que ser el teorema de los senos, para poder hallar la C minúscula, este lado, la B minúscula y el ángulo C. Teorema de los senos, digo 5 partido de seno 75 es igual que B partido seno 45. De aquí despejamos la B. El teorema de los senos presenta problemas cuando tenemos que hallar ángulos, pero no para hallar lados. Aproximadamente 3,66 y estos son esta vez centímetros también. Para hallar esta C ahora podemos aplicar el teorema del coseno, ya que conocemos ya dos lados, pero resulta más cómodo el teorema de los senos. Hay que hacer menos cálculos y para hallar lados es fenomenal si conozco, claro, los ángulos. Igual que antes, 5 es al seno de 75, como C es al seno de... Uy, aquí tengo un problema. Tengo sin hallar C, pero eso no es problema. Piensa que suman 180. C es igual a 180 grados menos 75 menos 45. 60 grados. Pues 60 grados. Despejamos C minúscula, 4,48 aproximadamente centímetros. Dibujarlo bien si queréis el triángulo, veréis que tiene sentido. Dejamos la solución clara aquí. Apartado H. Los triángulos siempre los dibujo así. Probablemente estarán mal. Ahora conocemos el lado A, que es 16 centímetros. El ángulo A, que es de 90 grados. Desde luego está mal dibujado. Tenemos un triángulo rectángulo. Cuidado, si el triángulo es rectángulo, no hace falta utilizar teoremas senos y cosenos. Probablemente con la definición de seno y coseno tangente y el teorema de Pitágoras tal vez, en fin, como hacíais en cuarto de secundaria, resolvemos los triángulos. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Conozco también el ángulo C, que es 30 grados. Tenemos que hallar el lado B y el lado C y el ángulo B. Voy a resolverlo como estamos haciendo ahora, aplicando estos teoremas, y luego como lo hacíais en secundaria. Empezaría hallando el ángulo B, ya que sabemos dos ángulos, falta el tercero, es 60 grados. Conozco solamente un lado, así que el teorema de coseno imposible, teorema de los senos. Decimos lo siguiente, 16 partido seno de 90, que es 1, es igual a B partido de seno de B, que lo he dicho antes, seno de 60. Despejamos la B, me queda 16 por seno de 60 partido de seno de 90, pero el seno de 90 es 1, por tanto lo puedo dejar así. Realmente el seno de 60 es conocido, es el coseno de 30, es por tanto raíz cuadrada de 3 partido de 2. Puedo dejar como 8 partido raíz cuadrada de 3 si quiero el número exacto. Aproximadamente 13,86 centímetros. Para hallar el lado C, nuevamente el teorema de los senos. 16 partido seno de 90, que es 1, es igual a C partido seno del ángulo C, es decir, de 30. Como el seno de 90 grados es 1, me queda 16 por el seno de 30, es decir, 16 por un medio. Me da 8 exacto, 8 centímetros. Bien, pues la solución de forma clara queda así. Si hubiéramos dibujado el triángulo bien, el ángulo A era de 90 grados, el ángulo C lo coloco aquí que es de 30 grados y me estaban dando la hipotenusa del triángulo, 16. Quería hallar la C y la A. Claro, este ángulo es 60, enseguida lo hubiera hallado. Y aquí por la definición de seno, por ejemplo, de C, hubiera dicho seno de C, seno de 30,
es igual a cateto opuesto, partido de hipotenusa, a C partido de 16, de ahí hubiera tenido C igual a 16 por el seno de 30, que es lo que aquí hemos hecho, y utilizando este mismo triángulo, si utilizo este ángulo, el seno de 60 grados es cateto opuesto a partido de la hipotenusa, es decir, 16. Hubiera obtenido A igual a 16 por el seno de 60, igual que aquí. Por tanto, este ejercicio se podía haber hecho pues sin utilizar el teorema del seno, coseno, en fin, un ejercicio de secundaria. Bien, un ejercicio muy largo, hemos estado mucho tiempo con él, pero hemos, creo, aprendido todas las situaciones que pueden pasar. Falta hacer más ejercicios quizá donde aplicamos los teoremas más complicados quizá que este, pero ha sido un buen ejercicio. Más ejercicios que podéis encontrar en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Ejercicios de trigonometría para primero de BAT. Todos los vídeos los subo a YouTube, pero los ordeno después en aprendermatemáticas.org por cursos y temas y es fácil encontrar el ejercicio que vais buscando a partir de esta página.